Ernestina Godoy es una mujer extraordinaria. Ojalá pudiéramos tener más fiscales como Ernestina Godoy en todo el país. Una mujer honesta, entregada a su trabajo, una gran procuradora de la justicia. La disminución de la inseguridad en la ciudad no solo tiene que ver con la policía de la ciudad, sino con la fiscalía y el trabajo que ella hizo. Ella hizo un área especial en la Fiscalía de atención de problemas graves, una coordinación que permitió pues la desarticulación en coordinación con la policía de más de 200 bandas delictivas en la ciudad. Una mujer muy valiente. Y el tema de por qué no se ratificó, pues es una venganza de la oposición. Porque Ernestina no solamente le entró al tema de la inseguridad, le entró al tema de la protección de las mujeres, sino también a la corrupción. Ella encontró junto con su equipo esta red de corrupción del PAN en la Ciudad de México, a la que llamó el cártel inmobiliario. Ahora que estamos aquí en Jalisco es importante que se conozca. Resulta que un grupo del PAN, que por cierto muy vinculado a la actual directiva del PAN y de Jorge Romero en el Congreso del país, a lo que se dedicaban era a dar permisos para la construcción de edificios que violaban el uso de suelo, es decir, en la ciudad hay una manifestación de impacto, es decir, se avisa cuando los edificios son de cierto tamaño o de ciertos metros cuadrados, se avisa a las alcaldías, se avisa, tienen que cumplir con el uso de suelo. Digamos que el uso de suelo era de 6 pisos y de pronto aparecía un edificio de 8 pisos o de 9 pisos. ¿Cómo fue que tenía 8 pisos y 9 pisos y la alcaldía no se daba cuenta? Pues porque había una colusión. ¿A cambio de qué? De dinero y de departamentos. ¿Cómo se descubrió? Porque de pronto hubo un incendio en un edificio y se encontró que varios departamentos estaban a nombre de un funcionario público de la alcaldía Benito Juárez. Entonces empieza a investigar la fiscalía y se da cuenta de que es como si se hubieran que la violación al uso de suelo es como si se hubieran construido muchas torres latinoamericanas en esa alcaldía. Entonces, por eso se le llamó el cártel inmobiliario, porque era permisos a cambio de departamentos. Hay 2 personas detenidas, el coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México está detenido, hay un empresario que reconoció que en efecto ese fue el modus operandi. Entonces, pues imagínense el PAN de la Ciudad de México si quería que Ernestina Godoy siguiera investigando, pues claro que no. Y después uno de los dirigentes del PRI en la ciudad, de un reportaje que hizo hace mucho tiempo Carmen Aristegui, que estaba vinculado con la trata de mujeres, la Fiscalía de la Ciudad de México lo detuvo por ese caso, donde muchísimas mujeres testigos denunciaron la trata de personas de este personaje. Pues imagínense cómo querían que la dirigencia nacional del PRI se ratificara. Entonces ella es una mujer muy valiente y por eso pues la propuesta que le hicimos de que participe en la encuesta para la senaduría en la ciudad y que haga campaña en la ciudad, pues hablando de la experiencia de lo que significa ser una buena fiscal, y haría pareja con Omar García Harfuch en el Senado en la Ciudad de México. Entonces, pues serían una buena pareja, hay que ver si gana la encuesta, ¿verdad? Pero sería muy bueno. La oposición presume esta situación como una victoria, doctora. ¿Qué responderles? No, pues es la victoria en la impunidad de ellos, ¿no? Pero afortunadamente en la Fiscalía va a seguir el equipo de Ernestina Godoy, eso es muy bueno, porque también que se sepa, o sea, fueron 41 votos contra, ¿qué? 25,
O sea, es minoría la oposición en el Congreso de la ciudad. Entonces, pues ahora sí que con esto que les he platicado, díganme ustedes, celebrando la oposición una victoria de que no quede una fiscal de primera que ha tenido un papel muy, muy relevante. Claro que se va a seguir, bueno, yo no soy fiscal, ¿verdad? Pero sabemos del equipo que tiene Ernestina ahí, que es un muy buen equipo, y ese equipo se va a quedar. En la elección de la Fiscalía en la Ciudad de México es muy especial porque la Constitución establece que se nombra una comisión, esa comisión decide cuáles son los perfiles, después, digamos, esto queda fuera, digamos, del Ejecutivo totalmente la elección de la fiscal, pero requiere las 2/3 partes del total del Pleno, ni siquiera de los presentes. Entonces, pues ellos tienen minoría, ellos no pueden poner un fiscal en la ciudad. Entonces, evidentemente es muy importante que tengamos las 2/3 partes para que pueda avanzar la transformación de nuestro país y al mismo tiempo, pues yo sé que el equipo de Ernestina pues es un buen equipo que va a seguir trabajando primero por la seguridad de los habitantes de la ciudad, que es lo más importante, y segundo, pues seguir en contra de la corrupción. Claudia Sheinbaum, presidenta, por la candidatura de Morena.